Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. En las sesiones de el Pleno, en el Congreso, en las cámaras de diputados, en las de senadores, como en otros lugares del mundo, se pueden apreciar de pronto confrontaciones muy serias, muy disímbolas, y esto es parte de la propia naturaleza de los congresos. Sin embargo, en México, particularmente en los meses recientes y en los días recientes, hemos apreciado ya también manifestaciones que hasta hace poco no se daban en el nivel del lenguaje, tanto corporal como gestual, pero fundamentalmente el lenguaje oral. De viva voz, Francisco Burgoa, abogado constitucionalista y académico de la Facultad de Derecho de nuestra UNAM. Francisco, como siempre, gracias por estar con nosotros. El agradecido soy yo, mi querido Ricardo, para estar contigo y con tu audiencia de Radio Fórmula. Francisco Burgoa, ¿cuál tu impresión? Dejo la pregunta abierta, sin mayores adjetivos. ¿Cuál tu impresión sobre el nivel de lenguaje que estamos apreciando, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados, entre las diversas fuerzas políticas? Yo creo que no nos debemos de espantar en términos generales por el uso del lenguaje posiblemente muchas veces fuerte, muchas veces soez o grosero, que esto indudablemente será una cuestión totalmente de interpretación personal de cada quien al momento de que puede estar escuchando distintos adjetivos que utilizan tanto diputadas, diputados como senadoras, senadores, empezando inclusive por el titular del Poder Ejecutivo Federal. El propio presidente de la República constantemente utiliza una serie de adjetivos, entonces él ha dicho que manifiesta su libertad de expresión para referirse así a sus adversarios políticos. Y en el caso de ambas cámaras, yo creo que, si bien es cierto, a lo mejor en las últimas semanas o meses ha habido una mayor uso de este tipo de lenguaje álgido, no nos tenemos que espantar, porque inclusive en años recientes ha habido todavía expresiones mucho más fuertes, inclusive ha habido peleas dentro de la Cámara de Diputados, y esto es parte de una constante de los parlamentos o de los congresos del mundo, como comentabas, mi querido Ricardo, porque el hecho de que un legislador tenga la máxima protección constitucional para que sus opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos no puedan ser de ninguna forma reconvenidos. Así lo dice la propia Constitución en su artículo 61. Entonces, esto viene a proteger el ejercicio de la función legislativa, porque de lo contrario, si estuviese de alguna forma tratando de cuidar las palabras que utilizan, posiblemente no podrían tener eco en el debate o en la defensa de las distintas posiciones parlamentarias, y en donde al final lo único que se estaría imponiendo serían los votos de los grupos parlamentarios que tiene la mayoría, Morena y sus aliados. Digo, sé que puede ser de alguna forma luego muy discutible este punto, pero donde creo que sí no debe de rebasarse esa línea es cuando que con las expresiones se pueden estar cometiendo violencia política en contra de las mujeres en razón de género. La senadora Rocío Abreu, por ejemplo, hace un par de semanas hizo señalamientos que sí constituyen violencia política en razón de género en contra de la senadora Lili Telles. ¿Qué dijeron, por ejemplo, los senadores y senadoras de Morena o la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, Marta Lucía Mitchell? Nada. O la senadora Lucía Trasviña, que sí es, en mi opinión, grosera en el uso de las palabras que llega a utilizar para referirse a la oposición. ¿En qué medida el lenguaje legislativo es reflejo de lo que ocurre en el país, Francisco? Indudablemente yo creo que es un reflejo, digo, no por nada, son representantes populares, hablando especialmente de los diputados que son quienes formalmente son los representantes de la ciudadanía. Los senadores, bueno, se dice que son representantes de las entidades federativas, pero también representan a la ciudadanía. Entonces, yo creo que en una sociedad tan polarizada en la que actualmente vivimos, ese es un claro reflejo
precisamente de lo que ocurre tanto en la sociedad como en el Congreso. Y por ejemplo, cuando hablamos también de temas de referirse con adjetivos hacia distintos grupos parlamentarios o legisladores, no puedo omitir no mencionar a Gerardo Fernández Noroña, que él ha sido también un legislador constante en los adjetivos que llega a utilizar para referirse e insultar a los legisladores de oposición. ¿Algo más que quieras comentarnos sobre el actual momentum del debate legislativo, sobre todo en lo que se refiere a tu especialidad, a tu pasión, que son los preceptos constitucionales, mi querido Francisco? Número uno, de tener muy presente que los legisladores van a gozar de este principio de inviolabilidad parlamentaria, es decir, que se puedan expresar en el desempeño de sus cargos, y a partir de ahí que tratemos de tener este criterio amplio para escuchar todo tipo de cuestionamientos que se suelen hacer a quienes detentan el gobierno, a quienes son finalmente legisladores de la llamada Cuarta Transformación, y que deban de asumir finalmente el nivel de las críticas, porque inclusive luego de las críticas que luego no les gusta que puedan existir una democracia constitucional, me refiero solamente a una imagen en donde el senador Gustavo Madero intentó frenar la designación de Rosario Piedra como presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, y la senadora Citlali Hernández se le fue físicamente encima, que ahí están las imágenes y los videos. Entonces, de que hay violencia física inclusive, la hay, no solamente en México, sino en distintos parlamentos del mundo, en distintas democracias, y yo creo que entonces sí tenemos que tener en cuenta que esto es parte de una democracia, el que se manifiesten en el desempeño de sus cargos, y recordemos simplemente los señalamientos que en su momento hizo el senador Belisario Domínguez en contra de Victoriano Huerta. Estaremos, como siempre, muy atentos y agradecidos con todo lo que tú nos dices y nos ilustras. Francisco, te mando un abrazo. Gracias, Francisco Burgoa. Un abrazo de regreso, mi querido Ricardo. Excelente día para ti y para tu audiencia. Igualmente, gracias. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.